Hola, buenas noches. Bienvenidos al canal. Vamos a empezar la plática porque esta historia está genial. Luego me pongo a ver cosas interesantes y pues yo sé que mucha gente no cree o sí cree, pero no importa, es historia. Y pues vamos a comentarla. El año 1961, fíjense, ya pasaron muchos años de esta historia, pero tiene un dato curioso. Entonces, pues vamos a platicárselas. Por favor, no se olviden de regalarme su like. ¿Quién cree que hay extraterrestres que nos visitan? Te voy a contar una historia que fue de las primeras que fueron documentadas y pues para que se enteren también un poquito de lo que supuestamente pasó, les digo, en el año de 1961. Esta historia se llama La abducción de los Hill, ese es su apellido. Curiosos casos que se documentan son en estos tipos de países, en Estados Unidos. No sé, creo que los ovnis les gusta más visitar Estados Unidos que otros países, ¿no? No sé, pero bueno, vamos a platicarles esta historia que está muy interesante, porque realmente yo no sé qué haría si me encuentro a un extraterrestre de frente. Yo creo que me daría mucho miedo, o no lo sé, pero los seres humanos siempre nos ponemos como, pues a lo mejor muy valientes o no, pero aquí les voy a platicar qué es lo que hicieron. Esta es una pareja, se llama Betty y Barney. Betty y Barney eran una pareja estadounidense que iban manejando por las montañas blancas en New Hampshire el 9 de septiembre de 1961. En camino a su casa después de unas vacaciones en Canadá, fíjense, andaban por Canadá. Aproximadamente a las 10 de la noche, un extraño suceso los hizo bajarse de su auto. 2 horas después estarían de regreso en el mismo, sin poder recordar qué hicieron durante ese tiempo perdido. Este sería el primer y mejor documentado de un caso extraterrestre. Betty y Barney Hill vivían en Portland, en New Hampshire. Barney trabajaba para el Servicio Postal de los Estados Unidos, mientras que Betty era una trabajadora social. Eran una pareja interracial en una época que era poco común en los Estados Unidos. Ambos tenían educación de universidad. Eso es muy importante porque pues realmente pues eran personas pues estudiadas, ¿no? El 9 de septiembre ambos viajaban por la carretera 3 de los Estados Unidos después de haber visitado las cascadas del Niágara en Montreal, Canadá, cuando por más de una hora notaron que unas luces en el cielo los iban siguiendo. Al principio parecía una estrella en el cielo que se ubicaba entre Júpiter y la Luna, pero luego la luz comenzó a moverse hacia arriba. La pareja discutió si era un avión. En varias ocasiones se bajaron del auto para pasear a su perro Salchicha, quien se estaba comportando muy inquieto, y observaron que el objeto se movía de forma errática. O sea que ahí es donde vieron que ya no era un avión, porque el objeto ya se movía en diferente forma y se había hecho más grande y más brillante. Barney usó sus binoculares para intentar ver qué era el objeto, que para este punto ya estaba más cerca que antes. Luego Betty utilizó los binoculares y vio que era una nave en forma, Betty le encontró forma de cigarro, imagínense, con luces que cambiaban de colores y parecía estar girando y no producía ningún ruido. Eso es lo que observó Betty. Betty recordó que su hermana le había contado que años atrás había visto un ovni, por lo que pensó que se podía tratar de un platillo volador. Barney opinó que de seguro era un avión comercial, pero su mente cambió cuando la nave bajó de una forma estrepitosa, luego dio una vuelta a alta velocidad que no coincidía con el movimiento de un avión. Ah, ¿verdad? A Barney se le hizo así cuando vio que no era un avión, pero bueno. Después todos regresaron al auto y siguieron su camino, pero después de un tiempo Barney comenzó a preocuparse, presintió que el objeto que los estaba siguiendo ahora los observaba a ellos. La pareja miró cómo la nave se movía de un lado a otro y Betty calculó que medía unos 18 metros y parecía estar girando. El objeto lo rebasó y descendió rápidamente
hacia el vehículo, lo que hizo que Barney frenara el auto a mitad de la carretera. Salieron del auto y vieron que la nave se encontraba flotando al doble de los árboles más altos y aproximadamente lo que sería una cuadra de donde estaban ellos. La forma completa del platillo se vio por primera vez. La describen como un hot cake gigante y brillante. Tenía ventanas a los lados y luces hacia abajo. A pesar de estar asustado, Barney caminó un poco hacia el objeto y usando sus binoculares se pudo percatar que dentro de la ventanilla había como unas 6 entidades, una de las cuales parecía traer una bufanda, según a él se le imaginó, ¿verdad? Y estas entidades parecían estar observando a Barney. Betty empezó a gritarle a su esposo que parecía no escucharla o estar en trance. Barney observó que todas las figuras menos una caminó hacia la parte trasera de la nave, a lo que parecía ser un panel de control. En unos minutos, la nave bajó un poco más, se detuvo y una compuerta empezó a abrirse, mientras unas luces rojas eran dispersadas en la parte de abajo del platillo. Ahora sí se apoderó el terror de Barney y empezó a correr hacia su esposa, pero se percató de que no se podía mover y es entonces cuando por fin pudo ver los ojos del líder que lo miraba desde la ventanilla. Era un par de ojos que jamás había visto en su vida. Histérico, ocupó todas sus fuerzas para recuperar el movimiento en su cuerpo y logró bajar los binoculares y utilizando toda su fuerza que tenía, logró darse la vuelta y correr. Betty le gritaba. Barney logró entrar, poner el auto en marcha. Barney le preguntó a su esposa si lograba ver la nave, si los estaban siguiendo, pero Betty solo lograba ver una profunda oscuridad detrás de ellos. De repente sintieron el aire tornarse eléctrico. La atmósfera del auto se sentía extraña y luego lo escucharon. Un ruido electrónico que provenía de atrás del auto y cada que se escuchaba parecía que el auto vibraba con cada señal. ¿Qué es eso?, preguntó Barney. Betty le dijo que no sabía. En eso comenzaron a sentir una electricidad estática dentro del auto y una sensación hormigueante en su piel. De repente se sintieron ofuscados y sus mentes se sintieron adormecidas. Después de un tiempo, los sonidos volvieron, pero ahora se escuchaban más altos. Seguían en el automóvil, pero se sentían somnolientos. En eso, se percataron de que se encontraban a 35 millas de donde habían escuchado los primeros ruidos, y ninguno de los dos podía recordar el camino. Cuando al fin recuperaron la conciencia completamente, Betty volteó a ver a su esposo y le dijo: ¿Ahora sí me crees que existen los platillos voladores? ¿Qué creen que les dijo él? No sea ridícula. Por supuesto que no. O sea, ya lo tenía en sus narices y ni así creyó, imagínense. Ya era casi de día cuando al fin llegaron a su casa. Sus relojes de muñeca se detuvieron a la misma hora y nunca más volvieron a funcionar. Entrando a su casa vieron el reloj de la cocina para ver qué hora era y es cuando se dieron cuenta que había 2 horas de su vida que ninguno de los dos podía recordar. Durante toda la mañana, la pareja no podía desprenderse de una paranoia que les perseguía constantemente. Seguían la compulsión de asomarse a la ventana para ver el cielo. Betty guardó su ropa cuidadosamente en la parte trasera del closet, mientras que Barney, al desvestirse, notó que sus zapatos estaban raspados de la parte de arriba. Parecía que los hubiera arrastrado por el bosque y como buen hombre decidió ignorarlo. Después sintió una extraña sensación en sus genitales. Fue a revisarse, pero en ese momento no encontró nada. Durante los siguientes días, Betty estuvo hablando con su hermana sobre el incidente. Janet le comentó que había hablado con su vecino que era físico, quien le comentó que era posible que una nave de ese tipo pudo haber dejado rastros de radiación, especialmente
sobre el automóvil, que si conseguía una brújula común podría usarla como detector casero. Betty le comentó a su esposo y Barney, aunque no estaba del todo de acuerdo, aún así consiguió una brújula. Betty fue hacia el auto y vio que había media docena de círculos blancos como del tamaño de medio limón, como si hubieran sido tallados sobre la pintura del auto sin dañarla. Cuando Betty puso la brújula sobre estos, la aguja comenzó a comportarse extrañamente, cosa que no hacía en otras partes del automóvil. Cuando se lo mostró a su esposo, este solo dijo: ha de ser la llanta extra en la cajuela. Es de reírse, ¿no? Díganme cómo él está en negación completamente, pero bueno. Su escepticismo se estaba convirtiendo en negación y no fue hasta que Betty lo convenció de hablar con alguien de la base aérea norteamericana que su actitud cambió. Sin mencionar a los seres que vio dentro de la nave, comenzó a describirla con detalle y cuando dijo a los oficiales que la nave en la parte de abajo tenía una especie de aleta con luz roja, los agentes se mostraron interesados en el caso. Le explicaron a Barney que habían tenido varios reportes de una nave con las mismas características. Además, le informaron que varios radares de bases cercanas detectaron un objeto no identificado en la noche que ellos tuvieron su evento. A Barney le costaba mucho creer, pero la evidencia era mucha y comenzó de forma lógica a desenvolver el misterio. Así que le pidió a su esposa dibujar a la nave y él hizo lo mismo mientras estaban en cuartos diferentes. Cuando compararon los dibujos, eran casi idénticos. Ya no había duda de que algo inexplicable les había sucedido y luego comenzaron las pesadillas. Unos días después, Betty comenzó a tener pesadillas vívidas. Involucraban ir en el automóvil, ser detenidos por luces y sentir un miedo irracional al querer ser bajado del auto. Las pesadillas se detuvieron después de 5 noches, pero regresaron unos días después. Ahora Barney también las estaba teniendo. Las pesadillas eran tan reales que empezaron a afectar la pareja. No sabían qué hacer, pero sabían que tenían que hacer algo al respecto. Al principio, temían ser expuestos y ridiculizados y no querían traer la atención de la gente. Ya tenían suficiente con ser una pareja birracial. Ambos tenían la sensación que les había pasado algo en esas 2 horas, pero no podían recordar y sabían que las pesadillas y las molestias físicas estaban teniendo síntomas que les afectaban en todo lo que hacían. La desesperación obligó a Betty a comunicarse con el Comité Nacional de Investigación sobre Fenómenos Aéreos en Washington y ellos enviarían a Walter West, un científico que investigaba los casos más extraños sobre fenómenos ovni. El 19 de octubre de 1961 fue con los Hill y después de interrogarlos juntos y por separado y vio que no se contradecían, West dio su opinión y dijo que los Hill decían la verdad. A mediados de 1962, Barney comenzó a tener problemas de salud. Primero, una serie de verrugas le salieron en círculo perfecto alrededor del tingüinín. Así le salieron las verrugas alrededor del tingüinín. Además, desarrolló una úlcera y alta presión. Se sentía constantemente exhausto por no poder dormir y descansar adecuadamente. Su doctor le recomendó un tratamiento para los problemas físicos y le dijo que fuera con un psiquiatra para tratar su cansancio crónico. Barney comenzó a ir a terapia con el doctor Stephen, quien después de un año de tratarlo decidió recomendarlo con el doctor Benjamin. Él era un psiquiatra y neurólogo distinguido de Boston. Él usaba terapia de regresión hipnótica. En enero de 1964, Betty y Barney comenzaron la primera de 5 sesiones de regresión. El doctor comenzó con Barney y grabó todas las sesiones
para tener evidencia. Y si hay evidencias, de lo que les estoy diciendo. Estas sesiones de regresión están en YouTube. Pueden buscar esas sesiones si tienen duda. Creo que están en inglés, pero ahí están las sesiones para que vean cómo Barney recuerda lo que vivió con los extraterrestres. Una vez que Barney estaba bajo hipnosis, comenzó a relatar lo que sucedió esa noche. Recordó cómo quería huir cuando vio delante lo que parecía un retén con luces brillantes. De repente se encontraron parados 6 humanoides, se sintió cansado y sin energía, y lo próximo que recuerda es cómo ya lo habían sacado del automóvil y lo iban cargando hacia la nave de los brazos y sus pies iban arrastrando el suelo. Menciona que aunque lo sostenían, no podía sentir sus manos tocándolo. Era como si estuviera levitando. Así era como lo cargaban. Cerró los ojos porque tenía miedo y uno de los seres le dijo que no se preocupara, que no le iban a hacer daño. La próxima vez que abrió los ojos estaba en lo que asemejaba un quirófano. Estaba acostado sobre una mesa o losa. Los seres tenían boca, sin labios, sus ojos demasiado grandes para su cabeza y sus pupilas parecían de gato. Hablaba apenas. Cuando hablaba el ser, apenas se movía su boca. Y el que parecía ser el líder parecía tener una bufanda, lo volvió a repetir, sobre su hombro. De repente le pusieron un artefacto en forma de copa que le cubría sus partes genitales. Después, en unos momentos, fue removida y luego recuerda que lo estaban levantando de la mesa. Barney volvió a cerrar los ojos. Cuando los volvió a abrir, vio que lo estaban llevando hacia su automóvil y Betty venía caminando hacia la nave. Ambos tenían una sonrisa macabra en su cara y no podían dejar de hacer esa mueca. Subió al auto y se fue manejando. El doctor estaba escéptico a la historia de Barney, pero cuando trató a Betty, la historia era idéntica a la de su esposo, pero ella recordaba aún más detalles de la experiencia. Y ahora sí, aquí viene, fíjense, el relato de un hombre. Vaya que somos géneros diferentes. Las mujeres somos más detallistas cuando observamos, cuando platicamos, nos fijamos más en varias cosas, ¿no? Y como que ellos son más concretos. Cuando Betty volteó a la puerta esperando que también metieran a su esposo, pero solo vio cómo se lo llevaban a otro lugar. En ese momento les dijo: ¿qué están haciendo? Traigan a Barney. Y el único de los seres que hablaba le dijo: no, solo tenemos instrumentos para explorar a una persona a la vez en cada cuarto. Le levantaron la manga de su vestido y comenzaron a examinar su brazo como cuando una enfermera busca una vena para inyectarte. Luego sacaron una máquina con lo que parecía un microscopio gigante y parecía que le tomaban fotos a toda su piel. Luego tomaron lo que parecía ser un abrecartas y comenzaron a raspar su piel para obtener muestras, las que echaban en un plástico parecido al celofán. El que parecía ser el examinador principal le revisó a Betty sus ojos, oídos y boca. Con una luz de sus oídos sacaron otra muestra y luego le arrancaron varios cabellos. Fíjense todo lo que recuerda Betty, que no recordaba Barney, su esposo. Le rasparon las uñas. Ay, imagínense a nosotros que nos agarren y nos raspen las uñas postizas. Y le cortaron las uñas para muestras. Luego le instruyeron que se quitara la ropa y se acostara. Acostada boca arriba, llegaron con un instrumento como un racimo de agujas. Cada una de las agujas estaban conectadas a un cable delgado. Comenzaron a usarlas para tocar su cuerpo. No sentía dolor, pero su cuerpo se movía involuntariamente como lo hacía. Luego le pidieron que se volteara. Ya boca abajo, le hicieron lo mismo con las agujas. Después la volvieron a voltear y cuando vio que el examinador traía otra aguja, ella le preguntó otra vez, imagínense.
En vez de que estés muerta de miedo, ella preguntando. Esto es lo que me llamó la atención de esta historia, que ella no se dejaba, ella preguntaba que qué iba a hacer con la aguja y le dijeron que le iban a insertar en el ombligo. Ella les imploró que no lo hicieran, pero lo hicieron lentamente. Ella empezó a sentir el dolor y una presión insoportable. Les pidió que se detuvieran y uno de ellos le puso su mano sobre los ojos y el dolor se aminoró por un rato y después ya no sentía nada. Cuando sacaron la aguja, ella les volvió a preguntar, y les digo, que para qué hicieron eso. El examinador le contestó que era una prueba de embarazo, a lo que Betty les respondió, pues no sé qué esperaban encontrar, pero así no se hace una prueba de embarazo. Imagínense, todavía les digo que esta mujer es la cura, o era más bien porque ya no está en este mundo. El examinador no contestó, ha de haber dicho, ay Dios mío, esta señora, por favor. Y Betty comenzó a vestirse y les dijo que si ya se podía ir. La entidad le dijo que aún no terminaban con Barney. Betty volteó a ver al líder y le dijo que nadie le creería lo que le estaba pasando y que si le podía dar una prueba para enseñarle a la gente. ¿Cómo ven? Todavía Betty le dice, dame algo, porque no me van a creer que estuve aquí. Ya dame un llavero. El líder le dijo que qué tipo de prueba quería. Betty apuntó a un libro que estaba en una mesa y les pidió que si se lo podía llevar. Y el líder le dijo que sí. Betty abrió el libro y adentro vio escritura que no podía leer. El líder se rió y le dijo, ¿lo puedes leer? Fíjense, dice Betty que el extraterrestre se rió. Entonces, los extraterrestres se ríen. Y Betty dijo, no. Y entonces Betty le preguntó que de dónde eran. Y el líder la llevó a una especie de mapa que eran círculos interconectados con líneas. Le explicó que las líneas gruesas representaban rutas de comercio, las líneas medianas eran los lugares que había visitado y las intermitentes eran expediciones. Betty les preguntó que cuál era el lugar de donde ellos venían y el líder les dijo, ¿sabes dónde quedas tú en ese mapa? Cuando Betty les dijo que no, entonces el líder le contestó, si no sabes dónde estás tú, entonces no tiene sentido que te diga de dónde vengo yo. Pero Betty quería saber, yo creo que quería reclamar por si le había pasado algo, ¿no? ¿Cómo ven a la Betty? En eso, un grupo de entidades entraron al cuarto junto con el examinador. Llegaron directo con Betty y le empezaron a jalar los dientes. Después de unos momentos, el examinador le dijo que por qué los dientes de Barney se quitaban y los de ella no. Betty se rió por primera vez y le dijo que Barney usaba dentadura y el examinador le preguntó, ¿qué era eso? Betty usó el término viejo, a lo que le preguntaron que qué era ser viejo. Cuando intentó explicar, usó el término años, lo que de nuevo le hicieron saber que no entendían. O sea, ¿qué onda con los extraterrestres? No saben qué es viejo, no saben qué es años, no saben nada, pero sí saben pasearse por toda la galaxia para llegar a otro planeta, ¿no? Betty les dijo que ella era un ser humano limitado y que había otras personas que podía responder a todas sus preguntas, que ella podía decirles con quién ir si es que volvían. Los seres le dijeron que no se preocupara, que si alguna vez necesitaban encontrarla, que siempre iban a saber dónde buscarla. Chacachacán. Le dijeron que ya habían terminado con Barney y comenzaron a llevarla hacia la salida. Betty cuenta que cuando iba saliendo, otros seres le quitaron el libro. Ella se quejó con el líder de le dijo, ay, pero ¿por qué ya ves ahora me lo quieren quitar? Y les dijo que era su única prueba de lo que pasó, a lo que el líder le contestó, ese es el punto. No quieren que recuerdes lo que pasó. Es lo mejor para ustedes y tal vez recuerdes, pero por tu bien, espero que no. La llevaron hacia el auto y vio que Barney tenía una sonrisa macabra y ella también.
y vio cómo se fue el platillo, Betty pudo dibujar el mapa. El doctor concluyó que la experiencia sí sucedió. El caso se convirtió en el primero que fue altamente publicitado y se considera el mejor ejemplo de una abducción extraterrestre. Después de su tratamiento, los Hill volvieron a sus vidas normales, estaban dispuestos a discutir con sus amigos y familiares. El investigador ocasional de ovnis, los Hill no hicieron ningún esfuerzo por buscar publicidad, solamente querían regresar a su vida privada. No fue hasta 1965, estamos hablando que empezó en 1961 el show, y en 1965 el reportero del Boston Traveler recibió una grabación de una ponencia de psicología sobre la hipnosis como terapia, que la historia de la abducción salió a la luz. La atención al caso se esparció rápidamente. El gobierno de los Estados Unidos los investigó con su famoso escuadrón Caza Omnis en 1966. John H. Feller logró convencer a los Hill de dejarlo escribir su historia, y después de mucho insistir, los Hill aceptaron y el libro fue escrito, porque realmente los Hill no querían que les hicieran una película, ni que les hicieran un libro, ni nada de eso. Simplemente ellos ya querían olvidar la historia, pero pues como el doctor publicó lo de la hipnosis, pues todo salió a la luz. El libro incluía la galaxia que Betty logró recordar. En 1968, una maestra de primaria en Estados Unidos, de nombre Marjorie Fierce, leyó el libro y se obsesionó con descifrarlo. Después de hacer muchos estudios y hacer el mapa en tercera dimensión y meses de trabajo, llegó a la conclusión de que se podría tratar del sistema binario Z, localizado a 39.3 años luz de nuestra galaxia. Y aunque con los avances tecnológicos de hoy en día, es probable que no se trate de ese mismo sistema. Sin embargo, sí se logró que Carl Sagan y varias revistas científicas de astronomía abrieran un diálogo sobre la posibilidad de la abducción extraterrestre y elevaron este tipo de fenómeno a un nuevo nivel dentro del consciente colectivo. Barney murió de un derrame cerebral el 25 de febrero de 1969. Ya realmente no duró muchos años, 7, 8 años después de la abducción, a los 45 años de edad. Betty continuó contando su historia hasta el 2004, cuando falleció de cáncer a sus 85 años. Y esta fue la abducción de los Hill. Esto es entre la historia, aparte de lo que yo logré ver. Una de las, ya ven que hay teorías de conspiración, yo creo que muchas de ustedes han escuchado ese tipo de que hay teorías de conspiración. Y una de las teorías de conspiración dice Roswell. Ahí ya ven que cayó la nave y se supone que el gobierno de Estados Unidos se lleva a la nave junto con lo que estaba dentro, que se supone, según gente de Roswell, dicen que sí había alguno vivo y unos muertos de los extraterrestres. Y según esta teoría de conspiración dicen que se contactó los extraterrestres de esa misma raza con el gobierno de Estados Unidos y les dijo que querían pues a sus compañeros, y que el gobierno de Estados Unidos le dijo, no, no te los voy a devolver. Y entonces los extraterrestres le dijeron, bueno, pues vamos a hacer un trato. Tú te quedas para experimentar con mi gente, pero tú no vas a hacer nada cuando yo busque a tu gente para experimentar. Y que ese es una teoría de conspiración porque Estados Unidos aceptó. Entonces, por eso dicen que se llegaron a hacer abducciones porque precisamente está ese tipo de trato. Esa es una teoría de conspiración, ¿eh? Así es de que puede ser que sea verdad o puede ser que sea mentira, no lo sabemos.
Y esta historia se las comento porque en esta semana me llegó una noticia que yo creo que ustedes también vieron, que se vio o grabaron un ovni en una base de Estados Unidos y fueron militares los que lo grabaron y ese video salió y Estados Unidos aceptó, o sea, lo raro es que Estados Unidos aceptó que ese video es real. Les voy a enseñar en el teléfono. Ahí está. Ahí lo ven. Ese es el ovni. El Pentágono de Estados Unidos confirmó que una serie de fotografías y videos, unos objetos voladores no identificados son reales. Y esto lo dijo el portavoz de la Defensa de Estados Unidos. Y este video se hizo el julio del 2019 en la costa de California. Vamos a despedirnos esta noche. Espero que les haya gustado la historia y ya les contaré otras cosillas la próxima semana para tenerlas bien entretenidas aquí y nos vemos muy pronto. Adiós.